Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Yo soy Eve, vivo en Lisboa, Portugal desde el 2019 y en el video de hoy vamos a ver cuánto cuesta vivir en Portugal en el 2024. Todos sabemos que en estos últimos años hubo un aumento en el costo de vida, no solo en Portugal, sino en toda Europa. Así que en el video de hoy les voy a mostrar mis gastos mensuales en cuanto a vivienda, los gastos en cuanto a los servicios públicos como luz, agua, electricidad, internet. Y también vamos a ver los gastos en el supermercado, las compras. Obviamente recuerden que esto depende mucho del estilo de vida de cada uno y además de la ciudad donde elijan vivir. Eso es súper importante en cuanto al tema de la vivienda. ¿Y cómo saber si el costo de vida de un país es elevado? Bueno, el parámetro más común es el salario medio, el salario promedio del país. En 2023, el salario promedio de Portugal llegó a 1.505 euros. Ojo que esto es bruto antes de descontar los impuestos, así que calcúlenle que ahí después de impuestos quedaría en unos 1.200 euros el salario promedio de Portugal. También tengan en cuenta que el salario mínimo hoy en 2024 es de 820 euros. Vamos con el costo más importante, que es el tema de la vivienda. Los alquileres han subido mucho en los últimos años acá en Portugal, principalmente en las ciudades más grandes como Lisboa, Porto. Y los sueldos portugueses lamentablemente no acompañan esa subida de precio. Los sueldos son muy bajos. Las tasas de interés para los que tienen créditos hipotecarios también aumentaron mucho, en algunos casos casi el doble, así que esto también obviamente trajo como consecuencia que los alquileres suban bastante. ¿Cuánto se paga de alquiler en Portugal en 2024? Esto depende mucho de la zona, la ciudad donde elijas vivir y además obviamente de la tipología de la casa. Pero vamos a ver entonces ejemplos en Lisboa y en Porto, que son las ciudades principales, y en otras ciudades más chicas para que también tengan una referencia. Por ejemplo, acá un T1 en Santos, que es una zona bastante linda en Estrela, 1.500 euros por mes, un apartamento de un solo cuarto con 49 metros cuadrados. Y como vemos, no hay nada, es muy difícil encontrar algo por menos de 1.000 euros. Acá tenemos un T0 a 900 euros en una zona bastante céntrica, en Arroyos. Es un T0, es bastante chiquitito, un T0 es un monoambiente. Y bueno, esto es más o menos los precios para que tengan una idea en Lisboa. Hay muchos apartamentos acá que ustedes ven que están amoblados, también eso hace que el precio sea mucho más caro. Veamos en Lisboa cuánto cuesta alquilar un cuarto. Un cuarto no debe bajar de los 400 euros, ¿sí? La ventaja de alquilar un cuarto es que suele tener ya todo incluido, suele ser, pagas el alquiler nada más y ya está incluido los gastos de la casa como luz, agua y demás. Si vemos de esta forma, con un salario mínimo se hace muy difícil, incluso con un salario promedio, muy difícil alquilar una vivienda para una sola persona si solamente ganas el salario promedio. Vamos a ver ahora en Porto, más o menos los precios. Son un poco más bajos que en Lisboa. Vemos acá un T0, ya 790 euros, pero es minúsculo, 20 metros cuadrados. Y bueno, también pasa un poco lo mismo, es muy difícil encontrar algo por menos de 1.000 euros. Igual acá estamos viendo muchos apartamentos amoblados. Acá ya vemos un T1 con un garage de 60 metros cuadrados, todo remodelado, a 900 euros. Eso ya es un buen precio para ser Porto. Vamos a ir a una ciudad un poco más chica que es Leiria, que es en centro de Portugal, digamos. Y ahí ya podemos encontrar precios mucho mejores. ¿Sí? Miren este T2 de 80 metros cuadrados a 980 euros. Sigue siendo un precio elevado para una persona, pero bueno, para dos ya está bastante bien. Vemos acá un T1 a 750 euros. Un T3 680, bastante bien ese precio. 650 un T1. Yo diría que en una ciudad más chica, un promedio para un T2, en una ciudad como Leiria, es de más o menos 800 euros. Así que sí se consiguen casas mucho más accesibles en las ciudades más chicas. Pero obviamente tengan en cuenta que en estas ciudades hay menos oferta laboral. Y les voy a contar un poquito mi experiencia alquilando acá en Portugal. La primera casa que alquilé cuando llegué fue en 2019, fue un solo cuarto y en ese momento yo pagaba 340 euros por un cuarto en un T5. Ese mismo cuarto ahora yo lo vi en Idealista y está a 650 euros el mismo cuarto. La casa la remodelaron, pero aumentaron un montón el alquiler. La otra casa donde viví yo pagaba 350 euros, esto ya fue en 2020,
y era un T4, un apartamento con 4 cuartos. Las cuentas de la casa, la luz y el agua, todo eso era aparte. En ese cuarto vive hoy una amiga y está pagando lo mismo, no le aumentó en el precio desde que yo me fui. Y la tercera casa que viví fue la última antes de que haya comprado este apartamento y era un T2 donde yo lo alquilaba por 750 euros sin gastos incluidos, o sea que aparte de eso pagaba la luz, el gas y todo eso. Era un precio bastante bien, 750 euros para un T2 en Olaias, que es una zona bastante céntrica dentro de todo en Lisboa. Pero cuando yo me fui en noviembre del año pasado, cuando dejé el departamento, la dueña lo volvió a alquilar y lo puso a 1.300 euros. Aumentó muchísimo también. Así que sí, las cosas han aumentado muchísimo, principalmente acá en Lisboa. ¿Y por qué me fui de esa última casa? Bueno, básicamente porque pedí un crédito hipotecario para comprar un apartamento, que es donde estoy viviendo hoy. Si quieren saber más sobre ese proceso, les voy a dejar acá el video donde cuento todo el proceso para pedir un crédito hipotecario acá en Portugal. Y para que tengan una idea, eso obviamente el valor del crédito por mes depende mucho del valor de la casa y de lo que hayas pagado vos de entrada y un montón de otras cosas, pero más o menos yo pago 670 euros por mes por el crédito hipotecario, pero además cuando compras una casa tenés otros gastos asociados. Por ejemplo, yo pago 28 euros de condominio por mes, además tengo que pagar un seguro de vida que son 18 euros por mes y un seguro de casa que son 80 euros por año. Así que tengan también eso en cuenta. Cuando tienen un crédito hipotecario también hay otros gastos asociados que hay que pagar. Los primeros 3 años estoy exenta de pagar el impuesto al inmueble, que es el IMI. ¿Sí? Esto es un beneficio que te da acá la autoridad tributaria. Y después sí, después de los 3 años obviamente hay que pagar, pero la verdad es que no sé cuánto se paga. Eso después, bueno, me voy a enterar. Bueno, vamos con el tema de los gastos de la casa. Tengan en cuenta que acá en casa somos 2, así que los gastos se dividen siempre por 2. Y bueno, acá en casa tenemos agua con Smas Sintra, que es el servicio de agua de la zona. Y por mes lo que estuvimos gastando desde febrero fue, en febrero 14,50 de agua, porque fue el primer mes y fue poquito lo que gastamos. En marzo 53,87 de agua, bastante. En abril 30 euros. En mayo 31,37. Esto da un promedio aproximado por mes en total para 2 personas en la misma casa de 38,40 euros de servicio de agua. Todos estos gastos obviamente dependen de también el uso que le den en casa, los electrodomésticos que tengan. Para que entiendan un poquito nuestro consumo, nosotros acá en casa, además de que ya les expliqué que somos 2, estamos mucho acá en casa, usamos mucho los electrodomésticos, cocinamos bastante y demás. Además del horno eléctrico tenemos el microondas, la cocina es a gas, ahí les voy a contar cuánto gastamos de gas. Tenemos también lavavajillas que gasta bastante, no lo usamos tanto pero sí se usa. Y el lavarropas, obviamente se usa bastante. Y el secarropas que gasta mucho y lo usamos bastante los meses de invierno. Por eso también vamos a ver ahora cuánto nos vino la factura de luz y gas. Y lo que gastamos por mes desde febrero en luz y gas, porque eso viene junto en la misma factura, fueron 57 euros en febrero, 84,23 en marzo, 42,76 en abril y 79 euros en mayo. Esto nos da un promedio de 65,88 euros por mes en total para 2 personas en la misma casa para el servicio de luz y agua en la misma empresa. Vamos ahora con el costo del transporte. Bueno, esto también depende mucho de la ciudad donde vivan. Acá en Lisboa tenemos 2 pases mensuales de transporte. Uno es el pase para el área del Concello de Lisboa, que cuesta 30 euros. Y después está el pase de 40 euros, que abarca todo el área metropolitana de Lisboa, incluso llega hasta Setúbal más o menos. Ese es un pase que puedes usar todo, ¿sí? El tren, metro, los buses, incluso el barco. Y en la ciudad de Porto también hay pases mensuales y rondan el mismo precio. Ya en las ciudades más chicas no suelen haber tanto transporte público, así que lo ideal siempre es contar con movilidad propia. Veamos entonces cuánto cuesta tener un auto. Si quieren información detallada sobre esto y sobre comprar un auto, pueden pasar por mi video donde hablo
todo sobre comprar un auto en Portugal. Estos son los precios del combustible hoy en Portugal. Tengan en cuenta que acá las distancias son bastante cortas, pero obviamente todo depende también de dónde vivan y cuánto usen el auto. En mi caso yo uso el auto en la semana muy poquito y lo uso bastante durante el fin de semana, y obviamente si alguna vez hago un viajecito, la mayoría de las veces me voy en auto. Para que tengan una idea, yo por mes he gastado, bueno, esto es entre dos personas obviamente, ¿sí? Entre mi novio y yo. En marzo 268 euros, igual hicimos un viaje. En abril 155 euros, mayo 124 euros, más o menos tenemos un promedio de 168 euros por mes en combustible. Bueno, como siempre depende del uso que le den, pero eso es más o menos lo que gastamos nosotros. Después tenemos otro gasto asociado al auto, que son los peajes. Acá hay un dispositivo que se llama Vía Verde, que es un servicio excelente. Para los que tienen auto es muy útil para no estar pagando el peaje. En cada peaje, digamos, se paga todo de forma electrónica, se debita en tu cuenta bancaria, y en ese Vía Verde, en nuestro caso, entran los peajes. Cuando hacemos un viajecito o algo, todos los peajes entran ahí. Incluso acá por Lisboa también tenemos peajes. Los estacionamientos privados, el estacionamiento en la vía pública también entra en Vía Verde, y además se pagan 12 euros por año por este servicio. Y por mes más o menos estuvimos pagando 106 euros en marzo, 80 euros en abril, 108 euros en mayo y en junio 43 euros, lo que da un promedio de 84 euros por mes de Vía Verde. Y además tienen que tener en cuenta que si tienen un auto tienen que pagar el IUC, que es el impuesto único de circulación. Eso también depende del modelo del auto y demás. Yo pago más o menos 100 euros por año, y tienen que pagar también un seguro de auto. En mi caso yo pago 190 euros más o menos al año por el seguro que yo tengo. Es un seguro contra terceros y de daños propios. Si necesitan cotizar un seguro de auto me pueden contactar, yo trabajo con Tranquilidade. Bueno, vamos con la parte más personal de los gastos del costo de vida acá en Portugal, que es el tema del ocio, la recreación, las salidas, las comidas fuera y demás. Voy a darle precios así a modo de ejemplo para que tengan una idea cuánto se gasta saliendo afuera a comer. Por ejemplo, si toman un desayuno fuera, más o menos unos 5 euros. Por un almuerzo o cena, entre 15 y 30 euros. Eso es lo que gasto yo más o menos. Depende obviamente a dónde voy a comer. Y por ejemplo, un delivery, estoy en casa, entre 10 y 15 euros. Esto por persona. Por mes, más o menos en salidas afuera, comer afuera y demás, yo estoy gastando unos 150 euros en promedio. Hay meses que gasto más, hay meses que gasto menos. Ahora que se viene el verano, seguramente también gasto un poco más. Eso obviamente es personal. Vamos con otro tema respecto al costo de vida en Portugal, que es la salud. Bueno, esto depende mucho si tienen número de utente y usan la salud pública, donde vas a pagar casi nada o a veces nada, o si usas la salud privada y tenés un seguro de salud privado, por ejemplo. Yo ahora me estoy yendo a atender, tengo una consulta en el Hospital Lusíadas, así que también les voy a mostrar cuánto gasto. En mi caso yo tengo número de utente, puedo acceder a la salud pública, pero la verdad es que no la uso nunca porque es bastante demorada, y yo tengo mi seguro de salud privado y prefiero usar 1000 veces eso porque no tengo que esperar nada para que me atiendan. Si quieren saber todo sobre la salud en Portugal, pasen por el video que les voy a dejar acá, donde les cuento en detalle cómo funciona tanto la salud pública como privada acá en Portugal. Bueno, acabo de salir de la clínica Lusíadas en Lisboa y pagué por una consulta de especialidad 17 euros. Yo pago esto porque tengo un plan de salud base XXL de Advance Care, con lo cual tengo un copago bastante reducido para las consultas médicas. Si yo no tuviera el seguro de salud Advance Care, pagaría más o menos 90 euros, que es lo que sale una consulta de especialidad sin ningún seguro en los hospitales privados acá en Portugal. Y por este seguro de salud yo pago por mes más o menos 34 euros. Y con esto las consultas, además de lo que les mencionaba, que yo pago 17 euros por consulta, también tengo ecografías a 15 euros, análisis clínicos a 2 euros. Bueno, esto depende de cada acto médico que se hagan. Si quieren saber más sobre los seguros de salud Advance Care, me pueden contactar a mí, que yo soy mediadora de seguros de Tranquilidade, o si no, ingresar a mi web amigaviajera.com para ver todos los planes de salud de Advance Care. Vamos con los gastos de alimentos y productos básicos. Aquí en casa se come un poco de todo, carnes de todo tipo, pescado,
arroz, bueno, lo que todo el mundo más o menos consume y compra en el supermercado. Y además comemos mucho en casa de lunes a viernes y los fines de semana sí salimos bastante a comer afuera. Así que las compras del supermercado dan un promedio por mes de 363 euros para 2 personas. Otros gastos a tener en cuenta también puede ser, por ejemplo, el gimnasio. Hay planes de 15 euros por mes hasta 30, 60 euros, depende del gimnasio que elijan obviamente. Y después el plan de teléfono que elijan para tener datos móviles, también hay desde 10 euros para arriba. En mi caso, por ejemplo, yo estoy pagando por el plan de celular unos 12 euros por mes y por el gimnasio pago más o menos 30 euros por mes. Bueno, entonces, sumando todos estos gastos en mi costo de vida que les mencioné y según mi estilo de vida y mis condiciones actuales, me dan un total, yo estoy mirando acá porque tengo todo en un Excel, yo anoto cada mes, cada gasto que tengo y demás, me dan un total de 935 euros en promedio por mes de costo de vida para cubrirme el crédito de la casa, los servicios de la casa como luz, agua, internet y demás, mis gastos de comida, que es restaurantes y supermercado, y bueno, algunas salidas, alguna que otra cosa, y la salud también. Y otras cositas que les fui mencionando, como el auto y demás. Tengan en cuenta que ahí no puse nada en cuanto a viajes, por ejemplo, y tampoco puse ropa si me compro o cosas que tengo que comprar para la casa y demás, así que obviamente ahí aumenta, pero esto es como un costo de vida base, ¿sí? Que yo tengo anotado acá y que les comparto a ustedes para que tengan como referencia. También tengan en cuenta que yo pago poquito comparado con lo que podría pagar con un alquiler, pago menos, ¿sí? Porque tengo un crédito, y también tengan en cuenta que yo vivo con mi novio, así que los gastos son compartidos y ahí también ayuda a que el costo de vida individual sea mucho más bajito. A modo de conclusión les comparto lo que yo opino sobre el costo de vida en Portugal. Yo creo que ha aumentado muchísimo en estos años, principalmente el tema del alquiler, eso es lo que más ha aumentado. Las otras cosas no lo veo que ha aumentado tanto, ¿sí? Tan drásticamente, pero sí veo que los sueldos, el sueldo promedio, el sueldo mínimo no acompañan esos aumentos, principalmente de la vivienda. Pero esto es algo que yo pienso desde que yo llegué a Portugal, de hecho lo comparto en mi video que les voy a dejar acá, donde hablo sobre los 4 años viviendo en Portugal. Ahora ya son 5, este video ya tiene 1 año, pero pasen a verlo porque también comparto mucho mi forma de ver el país desde que llegué hasta hoy, y hablo mucho sobre los sueldos. Yo desde que llegué a Portugal me di cuenta que acá con un sueldo mínimo o con un sueldo promedio no creo que se viva bien, yo creo que se sobrevive, ¿sí? Así que uno tiene que estar siempre buscando las formas de aumentar ese ingreso mensual, de emprender, de tener otro trabajo, de capacitarse para buscar un trabajo mejor y demás, porque lamentablemente sí, el costo de vida acá en Portugal es bastante elevado para lo que se paga como sueldo promedio. Espero que este video les haya servido y nos vemos en el próximo.